¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Le dolió la exhibida el día de hoy a Lorenzo Córdoba por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuestionaron al presidente los reporteros Sara Pablo, sí, de Radio Fórmula, precisamente la reportera de Joaquín López Dóriga. Ahorita van a ver de qué manera ya corrió Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a hablar mal, hablar pestes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de esto se trata todo esto, y del plan B, la reforma electoral que va a ser discutida en los próximos días. Pero bueno, no hay un dictamen definitivo, pero el INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama bien coordinaditos en contra del plan B. ¿Cómo va a estar un racista de presidente del INE? Había dicho el presidente el día de hoy en la conferencia matutina que no, el racismo es lo opuesto a la democracia, y volvió a poner ese video, ese audio de Lorenzo Córdoba ahí de racista y clasista, mis estimados pregoneros. Pero bueno, vean nada más lo que están haciendo muy coordinaditos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y hoy estuvieron acompañados de otros consejeros del INE. Consejeros salieron al paso de las críticas del presidente al afirmar que el INE es culpable de permitir fraudes y el relleno de urnas. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pidieron al presidente que demuestre cuántas urnas rellenas o fraudes se reportaron cuando él obtuvo el triunfo. Fíjense nada más. Hay quien dice, no, es que el INE no desaparece. No desaparece porque no pasó la reforma constitucional. Pero el INE, como lo conocemos, desaparece sí o sí. Y como dice aquí, elecciones va a seguir habiendo. Espero que no lleguemos a ese extremo. Pero no van a ser como las conocemos. Porque los riesgos, en efecto, de que ahora salgan mal, se multiplican. De ahí el tamaño de la responsabilidad. ¿Qué esperamos de las controversias? Pues que la Corte, que la Suprema Corte de Justicia, y estoy seguro, los cientos de jueces de amparo que van a ser invocados, porque estamos frente a una norma que está tan mal hecha, tan irresponsablemente hecha, que yo creo que puede acabar siendo la norma dentro de la historia del derecho constitucional mexicano más impugnada y controvertida en tribunales. ¿Qué espero? Pues que hoy quienes están llamados en un Estado constitucional de ser los últimos guardianes de la democracia constitucional, es decir, los tribunales constitucionales, cumplan con su responsabilidad histórica frente a este atentado contra la democracia. Margarita, afortunadamente ya no pasó eso de que los consejeros los elijan los ciudadanos directamente. O sea, somos un órgano normal desde ese punto de vista y no el único órgano electoral en el mundo donde los árbitros se les eligen por la tribuna. Ahí lo tienen. Eso no solamente ayer en la sesión del Instituto Nacional Electoral, de este Consejo General del cual él es presidente, arremetiendo en contra del plan B, que tiene el propósito de destazar al INE, no solamente ahí en la sesión del INE, sino también en todos los medios de comunicación. Vean en el Universal, un artículo en el Universal. Con ello se mutila la capacidad operativa del instituto y se pone en riesgo que tengamos elecciones ciertas y confiables. Democracia en riesgo, dice Lorenzo Córdoba. Vean de qué manera fue a correr a los brazos de Joaquín López Dóriga para seguir golpeteando, que de una vez ya cree su partido Lorenzo Córdoba, luego de que pues ya se retire del Instituto Nacional Electoral junto a Ciro Murayama. Ahí está. Perdóname, Joaquín, olvidé quitar el silencio. Buenas tardes, Joaquín, un privilegio estar contigo. Gracias, Lorenzo. Pues dice el presidente López Obrador que ustedes se vayan a engañar a otra parte. Bueno, pues si decir la realidad es mentir, las falacias es engañar, seguiremos engañando. Estamos diciendo lo que no posturas de consejeras y consejeros, Joaquín. Creo que es importante subrayar algo. El informe que ayer presentamos ante el Consejo General, del que han venido dando cuenta ustedes, los medios de comunicación, profusamente, no es el informe del presidente del INE, no es un informe de dos consejeros, no es un informe ni siquiera de los 11 consejeros. Es el resultado de un trabajo en donde
todos los miembros del Servicio Profesional Electoral, los que operan las elecciones, los trabajadores del INE que hacen posible las elecciones, participaron para construir. Es decir, este es un punto de vista, un señalamiento público de las consecuencias que el INE, como el órgano técnico que la Constitución establece para poder hacer elecciones, pone sobre la mesa. Y es falso, lo digo de una vez, que el plan B, como se le conoce, sea una cosa menor. Mira, Joaquín, hay 5 grandes ejes sobre los que se construye la democracia mexicana. Y esos 5 ejes están garantizados, protegidos por la Constitución. Uno pensaría, dado que fracasó el intento de reforma constitucional, esos 5 ejes que ahora menciono están a salvo. Pues no, todos los desmantela una reforma que hoy sabemos, Joaquín, porque se ha hecho pública, cuál fue la instrucción, la expresión que utilizó el titular de la política interior en México para convencer o para darle línea a los senadores de su partido, de la mayoría, para aprobar el llamado Plan B. Hay que destazar al INE, se dijo, y lo hace bien, destazan al INE. Estos 5 ejes, Joaquín, son la independencia y la autonomía del instituto, y el Plan B la pone en riesgo. Interviene el legislativo en temas que son competencia exclusiva, así lo dice la Constitución, del INE. 2, desmantela la columna vertebral del instituto, que es el Servicio Profesional Electoral. Te doy un dato, ayer lo hicimos público. De 2,572 plazas que tiene el Servicio Profesional Electoral, desaparece la reforma el 85%. 3, la estructura territorial del INE, que le permite permanentemente estar en contacto con la ciudadanía, conocer el terreno y permitir que cuando haya elecciones se pongan casillas en todo el país. La reforma, conocida como Plan B, vuelve a las juntas distritales, las desaparece y vuelve a alguna de la presidencia territorial temporal. 4, el padrón electoral, la integridad del padrón electoral. Fíjate que el Plan B autoriza a la Secretaría de Relaciones Exteriores para ser la que va a validar la lista de los mexicanos que votan desde el extranjero. Ahora resulta que quien va a decir quiénes votan desde el extranjero va a ser el gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y 5, el último punto, las condiciones de equidad en la competencia, Joaquín, que ahora le permite a los secretarios, a los funcionarios públicos intervenir en las elecciones y ser parte de la disputa electoral, cosa que hasta ahora la Constitución prohíbe. Y además, por cierto, Joaquín, dice el presidente que el INE rellena urnas. Sí, te lo voy a decir. Ustedes son, a lo mejor la convivencia con funcionarios de su gabinete, que son los responsables de que hace 32 años viviéramos, 34 años, en 88, viviéramos el peor fraude electoral de la historia, le provoca reminiscencias al titular del Ejecutivo. Esas elecciones que describe el presidente son las que teníamos en 88, las que tuvimos en 88. No las que tenemos ¿Estás hoy. hablando de Manuel Bartlett? ¿Estás hablando de Manuel Bartlett? Que era el titular de la CFE, ¿no? El de la Comisión Federal Electoral, que organizó desde Gobernación las controvertidas elecciones de 88. Todo lo que describió el presidente hoy es lo que pasaba en el régimen autoritario, que afortunadamente... Te voy a decir qué dijo. Dice, no son ustedes, dijo ellos, pero se refiriéndose a ustedes en el INE, no son ustedes los que permiten la falsificación de actas, el relleno de urnas, no son los que permiten el robo de paquetes, los que permiten la compra del voto, no son estos, o sea, ustedes, los que le dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos por consigna del presidente de ese entonces, que se vayan a engañar a otra parte. Están usando esto como bandera para hacer politiquería. Te hablan. Bueno, creo que si quiere buscar a los responsables de quienes hacían eso hace 34 años, no tiene que buscar fuera de su gobierno. Y también dijo, van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. Sí. Bueno, van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos. Lamentablemente, Joaquín, estamos frente a otra de las mentiras que no por repetirse una y otra vez se vuelve verdad. Es falso que el INE sea el órgano electoral más caro del mundo. Es falso
que las elecciones en México sean las más caras del mundo. Déjame darte datos para que no se diga que hacemos politiquería y le dejamos lo de hacer politiquería a quienes no dan datos o dan otros datos. En Colombia, el año pasado, solo el sistema de cómputo para la difusión preliminar de los resultados, el equivalente a nuestro PREP, le costó a las autoridades electorales $300 millones, que representan el 75% de lo que le costó al INE hacer toda la elección federal de 2021. Cierto, ese sistema se usó en 3 ocasiones, en las elecciones del Congreso, en la primera vuelta presidencial y en la segunda. Pero también es cierto que Colombia tiene un padrón electoral 3 veces más chico que el de México. Brasil, Perú, Panamá, con datos, son órganos electorales los de esos países que proporcionalmente al tamaño de la población son más caros que el INE. Yo diría que desde acá se responde puntualmente a las mentiras con datos. Desde allá, bueno, cada quien. Ahora, Lorenzo, sí dijeron ayer en este informe de del INE, sí, del INE, que se lo aprobaron además por unanimidad los 11 consejeros, que está en riesgo la claridad de los resultados y las elecciones mismas. Sí. ¿Está con esta reforma? Sin duda, y déjame ponértelo con datos puntuales que trae consigo la reforma. La operación de las elecciones, Joaquín, no la hace el Consejo General. El Consejo General toma decisiones sobre las reglas, los principios, los lineamientos, cómo se van a hacer las elecciones. La operación misma de las elecciones, lo que permite que haya una casilla cerca de cada uno de nuestros domicilios, de las y los ciudadanos, para poder ir a votar, lo que garantiza que en esas casillas nos espere una boleta, que hay una lista que incluye nuestros nombres y no otros, y que haya en ella ciudadanas y ciudadanos capacitados, nuestros vecinos capacitados, sorteados aleatoriamente, pues, que le van a contar y cuentan bien nuestros votos, es producto de la estructura desconcentrada del INE, lo que hasta ahora se conoce como juntas distritales. Déjame detenerme en esto, Joaquín, porque esto ilustra muy bien cómo esta reforma no es una operación quirúrgica de precisión, sino una operación hecha a machete que cumple bien con el propósito de destazar al INE. Esas juntas distritales, que operan una en cada uno de los 300 distritos en los que se divide el país, se integran por 5 funcionarios de carrera, miembros del Servicio Profesional Electoral. Un vocal ejecutivo que es el responsable de coordinar los trabajos en cada una de esas juntas. Un vocal secretario que es el responsable de todos los trabajos jurídicos y administrativos de la Junta, que además es el responsable de dar fe pública de lo que ocurre durante las elecciones, que es el que investiga las quejas que los partidos políticos presentan y eventuales quejas contra violencia política contra las mujeres en materia de violaciones que se cometen, en fin. Un vocal de capacitación que es el responsable de sortear a los ciudadanos, de contratar al personal de campo del INE, de sortear a los ciudadanos, de organizar visitas que en todo el país suman 12 millones de visitas domiciliarias, de capacitar a los ciudadanos que fueron sorteados y de garantizar que estén en las casillas. Luego, en cuarto lugar, un vocal de organización, que es el responsable de la logística, de vigilar que los materiales electorales, boletas, actas, estén donde deben estar, que se distribuyan en todo el país, que visitan las escuelas y piden permisos para que se instalen las casillas, que consiguen los insumos, a veces lonas, en fin, para que las casillas estén debidamente equipadas, que son los que administran el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y que conducen los cómputos distritales. Y finalmente el quinto funcionario es el vocal del registro, el que supervisa el funcionamiento de los módulos donde se tramitan las credenciales, el que depura el padrón electoral y el responsable de imprimir las listas que se mandan de votantes que se mandan a cada casilla. Bueno, esos 5 funcionarios que hoy hacen posible en el campo, en los hechos, que haya casillas en todo el país y que las elecciones
ocurran, y ocurran bien como ha venido pasando en los últimos 9 años, se reducen con la reforma a un solo vocal, se dice operativo. Una sola persona va a hacer las funciones que hoy hacen 5 personas que tienen mucho trabajo y que realizan funciones de manera simultánea. Si eso no es poner en riesgo el hecho de que en 2024, si prevalece esta reforma, pueda no instalarse todas las casillas. Las que se instalen en lugares que no son los previstos. Que se integren esas casillas por ciudadanos que no son los sorteados y que no estén debidamente capacitados. Y por tanto, que eventualmente no se cuenten bien los votos, pues no sé de qué estamos hablando. Ese es el riesgo que ayer advertimos. Y vuelvo a insistir, no es la advertencia del presidente del INE, no es la advertencia de 2 consejeros que le caemos mal, no sé por qué razón, a algunos servidores públicos. No son, ni siquiera es la visión de 11 consejeros. Como te decía, es la visión del INE, de los que operan las elecciones, que advierten hoy a la sociedad mexicana el riesgo. La visión del INE, no de algunos actores políticos que les caemos mal. Le cae mal a medio México. Así de fácil. Lorenzo Córdoba, que se esconde en las faldas de Joaquín López Dóriga, lo dejó hablar y puro bla bla bla, lo mismo de siempre. Lorenzo Córdoba estalla en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y este plan B, procesos electorales organizados por el INE sin conflictos postelectorales, dice Lorenzo con López Dóriga. Esto es lo que salió a decir el consejero presidente del INE. Vean nada más. Pero bueno, mis estimados pregoneros, así sigue Joaquín López Dóriga y Lorenzo Córdoba, pues dejando en evidencia que empieza esta narrativa, esta campaña, este golpeteo, a unos días de que se reanuden las sesiones ordinarias y se vuelva a tomar este tema del plan B de la reforma electoral. Pero bueno, así la postura del consejero presidente, del árbitro, el árbitro imparcial, del árbitro según en nuestra democracia. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente día. Dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta videotransmisión.